Dios te bendiga. Le saluda en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, su hermano Jera. Nuevamente les traigo una palabra de parte de Dios para que bendiga su vida como a mí me ha bendecido el Señor. Les traigo una palabra de parte de Dios para esta vigilia que vamos a venir en este fin de semana, el sábado próximo. Pero orándole al Señor respecto a la vigilia, hablaba yo con el Señor. Muchos de nosotros, queridos hermanos, querido oyente, pensamos que y queremos darle algo a Dios y hacer algo para Dios a cambio de un milagro. Pero déjame decirte que nada hay que le podamos dar, pues todo es de Él y para Él. La mayoría de nosotros queremos captar la atención de Dios para que nos haga el milagro. Y hablando yo con Él, queriendo captar la atención de Dios para que me haga los milagros que yo necesito, Dios me sorprendió con una palabra de parte de Él. Y me llevó a la palabra del Señor en Isaías 66, del 1 al 2, del 1 al 3. Me llevó a esta palabra que me sorprendió el Señor grandemente y me respondió mi pregunta. Quizás tú te has hecho esa pregunta también, querido hermano. Quizás tú digas, ¿qué debo de hacer para que Dios responda a mis oraciones? Por eso quiero compartirte esta palabra que Dios me dio a mí y me respondió mi pregunta. Y te la leo y te la comparto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y pido la guianza del Espíritu Santo para compartírtela. Espero que te ayude también a ti. Padre, en el nombre de Jesús, Señor Dios, me pongo en tus manos, Señor mío, Dios mío, y como así me hablaste a mí, a mi corazón y a mi pensamiento, y a mi pregunta contestaste, Señor mío, Dios mío. Que tú también les hables a mis hermanos, Dios mío, amado Padre, ahí donde se encuentran. Y que respondas a las preguntas que ellos quizás se han hecho o te han hecho, Padre eterno, en la gloria, Señor. Háblanos a nuestro corazón, Padre eterno, en la gloria. Y entendamos que ir a adorarte, a bendecir tu nombre, es muy diferente a lo que nosotros pensamos a veces, Señor Dios mío. Ayúdanos, Padre eterno, en la gloria, para cada día ser mejores cada día en tu palabra, Padre eterno, en la gloria, Señor. Pues sí, mis hermanos, como les decía, Dios me habló a mí, a mi corazón, inmediatamente cuando yo le preguntaba al Señor. Le leo en Isaías 66, del 1 al 2, para comenzar. Porque solo hay dos cosas que le agradan al Señor que llevemos nosotros, queridos hermanos. Cuando vayamos a adorar a Dios, y ahora que vamos a la vigilia, Dios nada más me decía que llevara dos cosas. Una de ellas es la humildad de espíritu y la otra es el temor a su palabra. Dos cosas importantes que al Señor le interesan. De ahí para adelante, Dios no te pide nada más. Dios no te pide que le lleves ofrendas de otra clase, sino la ofrenda de humildad de espíritu y el temor a su palabra. Dice en Isaías 66:1, Jehová dijo así: el cielo y mi trono y la tierra estrado de mis pies. El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Qué claro me habló el Señor, querido hermano, y me quedé yo sorprendido de la palabra tan clara que me habló el Señor. Bendita su santa palabra.
Él nada más quiere, querido hermano, que vayamos con humildad a adorarle y a bendecir su nombre, y que temblemos a su palabra. Temblar a su palabra es respetar su palabra, es escuchar su palabra y respetar su palabra y ponerla por obra. Es lo que pide el Señor de nosotros cada vez que nos acerquemos a Él, cada vez que le clamemos a Él, cada vez que vengamos a adorarle y a bendecir su nombre, y cada vez que vengamos a pedirle un favor en el nombre de Jesús. Dios, querido hermano, no nos necesita a nosotros, querido hermano, ni se impresiona con cualquiera de nuestras obras que hagamos. Él no se impresiona ni nos necesita, queridos hermanos. Nosotros sí le necesitamos a Él. En todo y para todo tenemos necesidad de Dios. Dependemos de Él hasta para buscarle. Pues si Él no pone en nuestro corazón, querido hermano, el deseo de buscarlo, no le vamos a buscar. Por eso yo le oro a Dios de que ponga en el corazón de ustedes, queridos hermanos, de venir a la vigilia, de venir a adorarle, de venir a buscarle y exponerle nuestras peticiones delante de Él. Alabado sea su nombre. Pero Él es el que lo hace todo. Por eso dice en Isaías 66, 1 y 2, claramente nos lo demuestra aquí el Señor. Nos demuestra que todos nuestros esfuerzos son francamente ingenuos a la luz de su grandeza. Todo lo que hagamos nosotros humanamente, todos nuestros esfuerzos, querido hermano, querido oyente, son ingenuos a la luz de la grandeza de Dios. Porque Él tiene todo, Él es todo para nosotros. Él es todo en todo, bendita es su santa palabra. Porque así dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. O sea que todo lo llena Él, todo, los cielos y la tierra, todo lo llena Él, alabado sea su nombre. Entonces nosotros, ¿qué podemos darle de nosotros mismos si nosotros dependemos de Él? Bendita su santa palabra. Por eso Él quiere, querido hermano, querido oyente, quiere un corazón humilde, quiere un espíritu humilde delante de Él, pero más que nada, que temblemos a su palabra. Bendito sea el Señor. Podemos nosotros, querido oyente, una pregunta que te hago yo y que me hizo el Señor. ¿Podremos edificar nosotros a Él una casa? ¿Podremos nosotros, de nosotros mismos, si la tierra es el estrado de sus pies? Todo es de Él. ¿De qué material podremos nosotros hacerle una casa al Señor si todo es de Él? ¿Qué podemos darle nosotros? Aún más, ¿qué material usaríamos en nuestro servicio al Señor? ¿Qué material podemos que sea de nosotros si todo es de Él para su servicio de nuestro Padre Celestial? El mismo oxígeno, el mismo aire que respiramos, queridos hermanos, es de Él, es de Dios. Para hacer alguna cosa necesitamos respirar nosotros. Para vivir necesitamos respirar. ¿Y de quién es el aire? ¿De quién es el oxígeno? Es de Dios. Bendita su santa palabra. Y todo lo que tocamos con nuestras manos son de Dios, son de Él. De nosotros no es absolutamente nada, querido oyente. Aún nuestras vidas pertenecen al Señor porque la hemos entregado al Señor si verdaderamente la entregaste de corazón. Alabado sea su nombre. Bendito sea el Señor. Por eso, querido oyente, Él habita en nuestros corazones humildes de espíritu, porque Él no puede habitar en un corazón rencoroso, en un corazón rebelde, en un corazón orgulloso. Él solamente habita en un corazón humilde de espíritu. Si tú eres humilde de espíritu, Él habita en ti. Pero si tú tienes un corazón rebelde, un corazón orgulloso, un corazón rencoroso, preocúpate, porque no es cierto que Él mora en ti.
Por eso necesitamos nosotros dejar el rencor, necesitamos dejar el orgullo, necesitamos dejar la rebeldía que tenemos cuando venimos a adorar a Dios. Si vienes con orgullo, con rebeldía, con rencor en tu corazón, estás ofreciendo al Señor sacrificio abominable ante el Señor y no te lo va a aceptar. Alabado sea su nombre. Muchas de las veces, querido oyente, queremos impresionar a Dios con lo mismo que es de Él. Alabado sea su nombre. Pero no lo vamos a impresionar porque todo es de Él, como lo dice aquí su bendita palabra. Muchos de nosotros nos gloriamos nosotros mismos con lo que tenemos nosotros y nos enorgullecemos con tener un buen trabajo. A veces te enorgulleces con tener un buen trabajo, una buena posición económica, y se nos olvida que Dios es el que lo ha dado todo. El que te lo ha dado todo, comenzando con un buen sueldo y una buena familia. Él nos lo ha dado todo. Pero a veces se nos olvida y nos orgullecemos. Yo tengo un buen trabajo, yo tengo un buen sueldo, yo tengo una buena familia. Cuidado, porque se te olvida que Dios es el que te lo ha provisto. Dios es el que te lo ha dado. ¿Cuántas veces no le has orado al Señor para que te dé un buen trabajo y te lo da y te has olvidado de Dios? Ten cuidado, porque Dios no puede ser burlado. Porque ahí es donde tú ya te has creído bastante, ya se te ha quitado la humildad que tenías antes cuando le orabas a Dios para que te diera un buen trabajo, para que te diera una buena familia, para que te diera un hijo. ¿Cuántas personas le han orado que no podían tener hijos y les da un hijo y después se les ha olvidado que Dios es el que les ha dado hijo y después los maltratan? Gloria al Señor. Pero espero que ninguno de ustedes que me estén escuchando hayan sido unos mal agradecidos con el Señor. Que se les haya olvidado que todos dependemos de Dios y para todo alabado sea su nombre. Muchas de las veces hasta hacemos de menos a los demás y los miramos con desprecio. Cuando ya se les sube el egoísmo, cuando ya se les sube el orgullo, cuando ya se vuelven rebeldes, empiezan a ver a los demás que tienen menos o a los demás que no han podido prosperar por alguna razón, los empiezan a ver de menos. Querido oyente, tengan mucho cuidado. No importa que vengas tú a orar, que tengas tanta palabrería o que leas mucho la Biblia. Si tienes todas esas cosas, el Señor no quiere esa clase de oración y de adoración. Él está pidiendo un corazón constrito y humillado delante de Él y que le tengan respeto a su palabra. Alabado sea su nombre. Oh, gloria a su nombre. Querido oyente, por eso te explico esto. Así nosotros, queridos oyentes, querido hermano, nos portamos con Dios. Se nos olvida que todo proviene de Dios. Qué bueno que tenemos un lugar para reunirnos, querida iglesia, porque es necesario que nos reunamos para adorar a Dios. Es bueno tener ese lugar. Es bueno reunirnos, querido oyente, para adorar a Dios. Porque es necesario reunirnos, adorar a Dios. El problema, querido hermano, querido oyente, es de qué manera le adoramos a Dios. ¿Cómo le adoramos a Dios? Pues dice en el versículo 2 de Isaías 66, 12 dice: mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Si tenemos un lugar es porque Dios ha proveído para tener ese lugar, querido oyente. Dios ha dado el trabajo, ha dado la facilidad para tener ese lugar. Bendita sea su palabra. Pero mira, querido hermano, aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla a mi palabra, dice el Señor. A ese le contesta el Señor, querido hermano.
Bendita su santa palabra. Aquel que tiembla bajo su palabra, alabado sea su nombre. La segunda mitad del versículo 2, querido hermano, menciona la necesidad de la humildad de la persona, querido hermano, y el respeto a su palabra. Porque muchos la leemos, querido hermano, y la escuchamos, la palabra de Dios, pero no la ponemos por obra, mucho menos la vamos a respetar. Si la escuchas y la lees, pero no la pones por obra, quiere decir que no la estás respetando la palabra del Señor. Y la palabra de Dios es fiel y verdadera. La palabra de Dios es como espada de dos filos, querido hermano. Alabado sea su nombre. No le responde la oración a toda aquella persona que no respeta su palabra. A una persona orgullosa, Dios no le responde la oración, porque compara el sacrificio de esa persona orgullosa con una abominación hacia Dios. Esa abominación hacia Dios, todo sacrificio que haga esa persona, sacrificio de alabanza, sacrificio de adoración, sacrificio de predicación, todo, si esa persona es orgullosa, alabado sea el nombre de Cristo, es abominación ante Dios, alabado sea su nombre. Cuando vengamos a la vigilia, querido hermano, o cuando vengamos a adorar a Dios, vengamos con un corazón contrito y humillado delante de Dios, pues todo es de Él. Recordemos siempre que no se nos olvida que todo es de Él, pues Él es todo. Bendito sea su nombre. En el versículo 3, Dios demuestra que odia sus sacrificios por su maldad, por su malvado orgullo, y deleitarse en hacer las cosas a su manera. Si nosotros hacemos nuestras cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios, verdaderamente que Dios es una abominación a Dios. Y te leo el 66:3. Bendita su palabra. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Querido hermano, cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios, conforme a su palabra, y no humildemente, las cosas son abominación a Dios. Por eso debemos de venir con un corazón constricto y humillado delante de Dios, con humildad. Alabado sea su nombre. Debemos de venir vestidos con humildad, con la humildad que nos caracteriza como cristianos, como hijos de Dios. Alabado sea su nombre, y no con orgullo. Alabado sea su nombre. El orgullo de una persona, querido oyente, puede manchar nuestra adoración hacia Dios. Mancha la adoración hacia Dios. Ese orgullo hay que quitarlo. Hay que pedirle a Dios que nos quite el orgullo de nuestra persona. Porque el orgullo de una persona puede manchar nuestra adoración a Dios, hasta el punto que ya no le agrada a Dios, sino que sea una abominación hacia Dios. En Proverbios 28:9 dice claramente: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. Claramente la palabra de Dios en Proverbios 28, te lo repito, 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. ¿Qué quiere decir? Todo aquel que no escucha la palabra de Dios, que no escucha a Dios y aparta su oído, o se hace el sordo, o no respeta la ley de Dios, la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que su oración también es una abominación a Dios. Tenemos que respetar la palabra de Dios, venir con un corazón humilde hacia Dios, a pedirle el favor de Dios en el nombre de Jesús. Acuérdense que dice la palabra de Dios que todo lo que pidas en
en el nombre de Jesús será concedido, será contestado. Sí, pero en esta palabra agrega el Señor, pero tienes que venir con un corazón humilde y respetar su bendita palabra. Alabado sea su nombre. Esta palabra, querido oyente, nos da un recordatorio a todos que si deseamos hacer algo para Dios, como orar, cantar, predicar o servir en cualquier área en el cuerpo de Cristo a Dios, si lo hacemos con orgullo y no para glorificar a Dios, Dios no se complace de lo que hagamos, querido hermano. Pero recuerda lo que dice en el versículo que leímos en Isaías 66:1. Pero a este miraré, al que es humilde y constricto de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Te lo repito lo que dice el Señor. A este miraré, bendita su santa palabra. Oh, gloria a su nombre. Al que es humilde y constricto de espíritu y que tiembla mi palabra. A ese es al que mira a Dios, a ese es al que atiende a Dios, a ese es al que le contesta a Dios. Por tanto, querido oyente, si queremos servir al Señor de una manera que le llama la atención, recordemos primero lo que dice en 1 Corintios 4:7. Recuérdala y escucha la palabra del Señor. 1 Corintios 4:7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Bendito sea su santa palabra. Recordemos, querido hermano, cuando Moisés recibió los 10 mandamientos, el pueblo tembló a la voz de Jehová, que está en Éxodo 19:16. Si quieres leerlo, búscalo ahí. Cómo tembló el pueblo de Israel cuando oyó la voz de Dios que estaba hablando con Moisés. Tembló el pueblo de Dios, y así debemos de temblar nosotros ante la presencia de Dios. Así debemos de respetar la palabra de Dios. Alabado sea su nombre. Espero, querido oyente, querido hermano, que te sirva esta palabra para que entiendas cómo debemos de llegar a adorar a Dios, cómo debemos de llegar a la vigilia, querido hermano. Bendita su santa palabra. Oh, gloria a su nombre. Y te invito a la vigilia y invita a personas a la vigilia, pero diles cómo se vistan, que se vistan con humildad, con el traje de humildad y viniendo respetando la palabra de Dios. Tenemos que respetar la palabra del Señor. Escuchemos la palabra de Dios, porque ahí hay adoración y hay palabra de Dios. Porque cuando tú hablas con Dios, cuando tú oras, tú hablas con Dios. Tú estás hablando con Dios. Pero cuando viene la palabra de Dios, cuando viene la predicación, ahí es el tiempo de Dios. Cuando tú lees la Biblia, es el tiempo de Dios que te quiere hablar a ti, a tu corazón. Alabado sea su nombre. Dios los bendiga, queridos hermanos, y los amo en el Señor. Simplemente yo paso la palabra que Dios me da a mí y que me ayuda a mí. Ojalá te ayude esta palabra. Invita a la vigilia y no faltes, pero recuerda, ven con un vestido de humildad. Ponte el mejor traje de humildad. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias por esta palabra. Y que esta palabra ayude a mis hermanos y a cual persona que oiga esta palabra. Que la ayude y que entienda que tú eres santo y que todo es tuyo. Y que todo es tuyo, Padre eterno de la gloria. Porque tú, Padre eterno de la gloria, Señor Dios mío. Porque el cielo es tu trono, Padre eterno de gloria, y la tierra es el estrado de tus pies. Por lo tanto, todo te pertenece. Nuestra vida te pertenece, Padre eterno de la gloria, Señor. Nuestra familia te pertenece. Todo lo que tenemos te pertenece, hasta el aire que respiramos, Padre. Porque el día que tú quieras, Padre Santo, llevarnos, vas a recoger el aire que respiramos y todo volverá a ti, Padre eterno de la gloria, porque es tuyo, Padre. Bendice a mis hermanos, a cada uno de ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Y pon en el corazón el deseo de buscarte cada día, con un corazón constricto y humillado delante de tu presencia, Padre.
Gracias, Padre. Bendito tu nombre. Amén y amén. Dios los bendiga.